Lo que vamos a trabajar ahora es la suma directa de subespacios vectoriales. No es como, no es una operación como tal, sino que vamos a empezar a ver algunas de sus propiedades y vamos a relacionar esto con los vectores propios de una cierta transformación. Entonces vamos a comenzar con dos subespacios vectoriales del mismo espacio. Entonces vamos a tener U y W, esos subespacios. Y esos subespacios vamos a decir que voy a generar la suma directa, que se usa el símbolo que está aquí con un más encerrado en un círculo. Entonces eso significa suma directa. Entonces la suma directa de U con B se define siempre y cuando los dos subespacios tengan como intersección el origen o el cero, el neutro. Solamente, bueno, en algún momento del curso ya habíamos visto que pues el neutro se encuentra dentro de cada uno de los subespacios vectoriales, por definición. Entonces, como todo subespacio vectorial tiene el neutro, si hago la intersección de estos dos, en automático, el neutro va a estar, pero cuando solo el neutro tienen en común los dos subespacios, es cuando voy a poder hablar de la suma directa. Entonces, la suma directa de subespacios lo que me da es justamente un nuevo conjunto. Aquí no es que se sumen término a término, eso es importante, sino que lo importante es que cada vector de la suma directa, o sea que se encuentre dentro de, pues se podrá escribir de forma única como una combinación de elementos de la base de una base de U y una base de B, de W, perdón. Aquí una cuestión que va a ser también importante mencionar es que la dimensión de, de la suma directa, dado que esto es un subespacio, va a ser igual a la dimensión de U más la dimensión de B. Aquí sí haciendo más la dimensión de W, perdón. Aquí sí haciendo las operaciones. Y entonces, dos espacios, dos subespacios vectoriales se llaman complementarios. Si la suma directa de U con W, si llamo a esos dos subespacios, me dan exactamente el espacio total en que se encuentran. Entonces, bueno, estas son algunas características de la suma directa y ahorita, eso nada más como para que vean algunas cuestiones generales. Voy a trabajar como un caso bastante sencillo voy a considerar U el espacio generado por los vectores 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Entonces, esto es una base del espacio U y voy a llamarle W pues al espacio generado por el vector 0, 0, 4, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, para checar que son suma directa, pues realmente lo que tendría que checar es que
el vector, o sea, los vectores de ningún vector de U se puede escribir como combinación de los de W, ni ningún vector de W se puede escribir como combinación de U. Eso, en forma general, pues se diría que si yo junto los vectores, estos son linealmente independientes. Entonces, si yo junto la base de U con la base de W, pues estos son linealmente independientes. Si no fueran linealmente independientes, entonces yo no puedo formar la suma directa. Entonces, en este caso, pues puedo, por ejemplo, hacer su determinante, ver que el determinante justamente de este es diferente de 0, ¿no? Entonces este me da menos 4, me da 0 y me da 0. Y el otro, si tomo los productos hacia arriba, me da 0, 0 y 0. Entonces esto es diferente de 0. Por lo tanto, pues estos efectivamente son linealmente independientes. Y entonces quiere decir que en este caso forman una, bueno, entonces quiere decir que yo puedo pensar en la suma directa de U con W, porque ya a la hora de verificar que son independientes quiere decir que solamente tienen en común el 0. O sea, el 0 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de U y se puede escribir como una combinación del elemento de W. Entonces, sí puedo hablar de la suma directa está bien definida. Si los subespacios vectoriales que yo tomo de inicio tienen algún elemento en común que no sea el 0, no se puede hablar de la suma directa. Entonces, en este caso puedo hablar de la suma directa y en particular, si ustedes se fijan, pues tomé exactamente 3 vectores que ya chequé que son linealmente independientes en R3. Por lo tanto, quiere decir que al juntarlos todos, pues forman, esto sería una base de R3. Por lo tanto, como cada uno de ellos, o sea, tanto U es un subespacio de R3, como W también es otro subespacio de R3, y a la hora de hacer su suma directa, pues me da, tengo realmente una base de 3 vectores, pues quiere decir que estos son R3. Y entonces quiere decir que U y W son complementarios. Entonces son complementarios porque entre los dos puedo formar el conjunto completo. Entonces, bueno, esto es como lo general que quería que vieran con respecto a una suma directa, que la identificaran, que vieran que al hacer la suma directa lo que estamos obteniendo es un nuevo subespacio vectorial. No siempre los vectores que voy a tener tienen que ser complementarios. Por ejemplo, pude haber dado, nada más voy a darles un ejemplo diferente. O sea, pude haber dado como U igual a 1, 2, 0 y como W pues al 0, 0, 4, ¿no? Entonces, en este caso, U tiene un único vector que lo genera, entonces quiere decir que como subespacio vectorial pues son todos los múltiplos de ese vector, por lo tanto es una recta que está en R3 y pasa por el origen. Y W pues es igual, o sea, es un único vector, los múltiplos de ese vector es lo que está generando en W, entonces U es el espacio generado por este y W es el espacio generado por este. Entonces puedo hablar de la suma directa de U con W, porque si ustedes se fijan son linealmente independientes. O sea, si yo hiciera alfa por 1, 2, 0 más beta por 0, 0, 4 igual a 0, 0, 0, que era la forma de checar
independencia lineal cuando no tengo, cuando tengo, por ejemplo, menos o más vectores, pues esto implicaría que alfa es igual a 0, que 2 alfa es igual a 0 y que 4 beta es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que beta es igual a 0 y que alfa es igual a 0, que son las únicas dos posibilidades, por lo tanto quiere decir que son vectores linealmente independientes, los dos. Entonces, al ser linealmente independientes, lo que tengo es que la intersección de ambos es solamente el 0 y entonces puedo hablar perfectamente de la suma directa. Ahora, si ustedes se fijan, U con B pues no son complementarios, porque a la hora que yo tomo este vector y tomo sus combinaciones, pues no hay forma de que genere R3. O sea, ambos son subespacios que están en R3. Sin embargo, pues la dimensión, regresando, la dimensión de este es 1, la dimensión de este es 1. La dimensión de la suma directa, pues es la dimensión de U más la dimensión de B. Esto es 2. Y esto, pues justamente al no ser 3, que es la dimensión de R3, quiere decir que U y W no son complementarios. Entonces, bueno, esto para relacionarlo con la suma directa. Y ahora pues voy a nada más a mencionarles qué pasa cuando yo estoy sacando los vectores propios, ¿no? Entonces, si yo tengo cierta matriz y saco sus valores propios y luego sus vectores propios, resulta que para cada vez que tengo vectores propios diferentes, cada uno de ellos va a ser linealmente independiente con los otros y voy a poder hablar de la suma directa de los espacios generados por esos vectores. Vamos a tener algunos casos en donde, por ejemplo, los vectores propios, cada uno de ellos generen ciertos espacios y entonces si yo tomo la suma directa, pues eso me reconstruye el espacio original. Entonces, bueno, esa sería lo último que voy a mencionarles. Voy a ahorita mostrarles un ejemplo, entonces. Entonces, tomemos la matriz 3, 2, 4, 1. Vamos a calcular sus valores propios. Lo que me interesa ahorita son los vectores propios porque son los que van a generar cierto espacio. Entonces, en este caso, si tengo 3 menos lambda que multiplica 1 menos lambda menos 8, al hacer, bueno, esto es igual a 0, al hacer el producto tengo 3 menos 3 lambda menos lambda más lambda cuadrada menos 8 igual a 0, y esto sería lambda cuadrada menos 4 lambda menos 5 igual a 0. Entonces puedo factorizar y en este caso, pues dos números multiplicados me den menos 5 y sumados menos 4 serían menos 5 y más 1. Y entonces esto lleva a que lambda menos 5 sea igual a 0, por lo tanto uno de los valores propios es 5, y que lambda más 1 sea igual a 0, por lo tanto el otro valor propio es lambda igual a menos 1. Entonces, si tengo esto, voy a sustituirlo en la ecuación original para sacar valores propios. Entonces tengo 3, 2, 4, 1. Entonces es 3 menos 5, 2, 4 y 1 menos 5. Entonces, esto, bueno, haciendo las operaciones, 3 menos 5 es menos 2 y 2. Y 1 menos 5 es menos 4. Entonces, por ejemplo, pues puedo dividir o multiplicar por un medio o por menos un medio el renglón 1. Y esto lo que me da pues es 1 menos 1, 4 menos 4. Y si sumo 4 veces el renglón 1, bueno, si 4 veces al renglón 1 le resto el renglón 2, pues esto me lleva a obtener 0, ¿no? Entonces, en este caso,
el valor propio, el vector propio asociado sería x menos y igual a 0, por lo tanto es x igual a y. Si a y le doy cualquier valor, en automático x queda definido. Entonces si a y le doy 1, x también vale 1, y por lo tanto pues mi vector propio para este valor propio es 1, 1. Entonces voy a pensar ahora, voy a llamar E1 al espacio generado por el vector 1, 1. Entonces, ese va a ser, bueno, va a ser un subespacio vectorial de R2. Entonces, en este momento quiero que lo vean así. Y finalmente vamos a sacar el vector propio asociado a lambda igual a menos 1. Entonces, tengo 3 menos menos 1, que es más 1, 2, 4 y 1 menos menos 1, que es más 1. Entonces esto me lleva a 4, 2, 4, 2. Si resto primer renglón menos segundo renglón, pues en automático ya se hace 0 todo un renglón. Y si multiplico por un cuarto el primer renglón, pues lo que tendríamos sería 1, 1 medio, 0, 0. Entonces voy a calcular el vector propio con estos datos. Entonces igualamos a 0, 0. La ecuación que tengo es x más 1 medio de y igual a 0. Y entonces esto quiere decir que x es igual a menos 1 medio de y. Dándole a y el valor que quiera, por ejemplo, le voy a dar a y el valor 2. Entonces x sería menos 1. Entonces vector propio, el segundo vector propio, pues es menos 1, 2. Pero ahora voy a llamarle E2 al espacio generado por el vector menos 1, 2, que es el que acabo de obtener. Pues una cuestión, ahorita no voy a hacer la demostración, pero sí quiero que la tomen en cuenta y que lo observen. Entonces, si ustedes hacen la suma directa del espacio vectorial E1 con E2, resulta que lo que voy a tener es R2. Siempre va a pasar que la intersección de los dos espacios generados por los diferentes valores propios tiene solamente en común al neutro. Y entonces puedo hablar de la suma directa de los dos espacios, y en este caso, como cada uno de los espacios tenía multiplicidad 1, pues resulta que que pues me van a generar R2, o sea, la dimensión de E1 es 1, ¿no? Tengo un vector generándolo. La dimensión de E2 es 1, también tengo un vector generándolo. Y si yo sumo las dos dimensiones, pues resulta que esta dimensión me da 2. Como son vectores que viven dentro de R2, entonces a la hora que la dimensión de ellos me da 2, pues quiere decir que esto es igual a la dimensión de R2. Y esto implicaría que pues la suma directa de E1 con E2 es igual a R2. Por lo tanto, E1 y E2 son complementarios. Entonces, bueno, esto nada más como para que conozcan un poco de lo que significa la suma directa, de qué está representando y su relación con los vectores propios, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminaríamos como la exposición. Es algo como sencillo. No vamos a profundizar en esto. Digo, se pueden hacer las demostraciones y todo, no vamos a hacer esto, sino que nada más es para que ustedes conozcan las propiedades.